Bienvenidos un día más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy estaremos reaccionando a la película El Paciente. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme tú qué opinas de esta película. Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a analizarla. Si no has visto esta película, te sugiero que vayas y la veas para que tengas más conciencia de los puntos que vamos a tratar, porque va a haber muchos spoilers que se necesitan mencionar para aclarar todas las interrogantes de esta película. Dicho esto, ahora sí, pon pausa al video, corre a verla y regresa, o quédate a ver el video para que cuando la veas tengas más información de los puntos que tú quieres analizar. Ahora sí, comencemos. Como siempre lo hacemos, partimos de nuestros personajes principales y en este caso es Thomas. Thomas es un chico de 19 años. A lo largo de la película, realmente todo se centra en el desarrollo de su familia, su núcleo principal. Sí llegamos a ver ciertos destellos de interacción con otras personas, pero la realidad es que todo gira en torno a la familia. ¿Qué podemos percibir en él? Pues es un chico solitario, es el hermano menor de 2 hijos, siendo la mayor una mujer de nombre Laura. También lo notamos muy solitario. Realmente no vemos que tenga un grupo de amigos, que salga a reuniones, que vaya a fiestas. No notamos absolutamente nada de eso. Lo vemos muy apático, una falta de desconexión en sus emociones. No nos hablan de cómo se está sintiendo. Al contrario, pareciera que es espectador de lo que está pasando. También percibimos cómo retiene las cosas, cómo él no verbaliza, no logra comunicarse con los integrantes de su familia, cómo aunque tienen dinámicas donde se reúnen, la realidad es que no se ve que fluya. Notamos esta incomodidad en él, esta falta de conexión con los integrantes de su hogar. También lo notamos muy reactivo ante situaciones donde aparece el enojo o la tristeza. Vemos como si tiene comportamientos destructivos para él y para otras personas. Sí utiliza la violencia como un medio de comunicación no asertiva, evidentemente, y vemos como todo el tiempo hay mucha hostilidad a su alrededor. Y después de esta descripción vamos a detenernos un poco a hablar de la dinámica familiar. A simple vista vemos una dinámica normal, pero cuando empezamos a ver a detalle observamos que existe violencia, y no violencia necesariamente física, sino violencia emocional por parte de los integrantes, y ahorita lo vamos a desmenuzar un poco más. Quiero partir de una situación familiar que marcó a todos los integrantes de esta historia, que fue el fallecimiento de Laura. Laura tenía 4 años cuando un coche la atropelló y bueno, evidentemente perdió la vida. Vemos cómo los papás no se reponen de esta pérdida, cómo cuando los vamos conociendo notamos esta posible depresión, este duelo que no se ha cruzado. No vemos que algo nos dé información de que lo trabajaron, que recibieron ayuda, no vemos nada de eso, solo vemos 2 papás cruzando lo mejor que pueden las circunstancias. Y bueno, después de esto llega Thomas, y lamentablemente Thomas es el que recibe toda esta carga no trabajada por los papás. ¿Te acuerdas que te digo que siempre es importante antes de ser papá trabajar en nosotros, hacernos conscientes de nuestras carencias, responsabilizarnos? Pues aquí está el ejemplo de por qué es importante. Porque era un bebé, él no tenía la culpa de la ausencia de su hermana, él no tenía la culpa del fallecimiento de ella, pero lamentablemente los papás descargaron cosas sin querer tal vez en él que marcaron toda su vida. Esto lo vamos a ver en algunos ejemplos que nos muestran a lo largo de la película. Algo que no podemos perder de vista a la hora de analizar estos ejemplos es que mucho lo vemos en tercera persona a través de Laura. Recordemos que Thomas, cuando tuvo esta desconexión ante este evento tan fuerte, que ya hablaremos al final, pues tiene que ver con tengo que recargar esto en otra persona, y recarga mucho de estos recuerdos a través de Laura, porque le puso un rostro, porque le puso características, y entonces a lo largo de la película vamos a ver muchas cosas referente a Laura, pero que tienen que ver con acciones que hizo Thomas. Tengámoslo presente. Y el primero es cuando Thomas es bebé y están en el cuarto de Laura y los papás están retapizando las paredes, y vemos cómo él está llorando y la mamá voltea y le dice: ya me tienes harta, desesperada, alguna frase de ese tipo, y el papá voltea y le dice: cállalo, y entonces solo lo miran y lo vuelven a ignorar y siguen haciendo la misma actividad. Qué fuerte es esto.
Hay muchas veces y las creencias que dicen, no cargues tanto ese bebé, lo vas a malacostumbrar, déjalo llorar. Y la realidad es que el llanto de un bebé es la única manera que tiene de comunicar lo que necesita. Es un bebé que necesita interacción, abrazos, besos, caricias, cuidados, alimentación, etc. Entonces, si yo ignoro y lo dejo ahí llorando, eso claro que puede repercutir mucho en la dinámica. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos ya traían su tema y vemos cómo esa falta de conexión, de disfrutar a este nuevo bebé, de darle un hogar, sino es vamos a cubrir, porque esta escena donde vemos que solo están poniendo un papel tapiz nuevo es el reflejo de vamos a cubrir esto que duele y que queremos ignorar, pero que está ahí, sabemos que está ahí, pero que no sabemos qué hacer. No podemos culpar tampoco a los papás por no saber qué hacer. Creo que eran papás con un dolor muy grande de perder a alguien que amaban y que al final arrastraron a su hijo sin querer. Otro ejemplo perfecto es cuando visitan a su tía que lamentablemente cruza con cáncer y se van a llevar al primo a cogerlo en casa. Se saca un álbum de fotografías que empiezan a mirar y entonces vemos que hay muchas fotos de Laura. Hay fotografías de Laura que la mamá empieza a ojear acompañada del primo y de Tomás y empieza la mamá a sonreír, a decir ay mi niña, y llega un momento donde está la fotografía de los papás, Laura y Tomás está en la pancita de mamá y le dice mamá yo soy ese bebé y mamá dice sí, sí eras tú, y entonces siguen hojeando el álbum y ya no hay fotografías y Tomás entra en una crisis y dice ¿por qué no hay fotos mías? ¿Por qué no estoy yo? ¿Por qué no hay nada mío después de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mamá lo único que hace es cerrar el álbum y decir ya vámonos, estás exagerando. Y vemos esta ausencia completamente de mamá a poder abrigar a su hijo, escucharlo y conectar con ese dolor que también él ha vivido tras la sombra de una hermana que él nunca conoció. Otro ejemplo es justo cuando van de regreso de este viaje, él va en la parte de atrás y el primo va en la parte de adelante con mamá. Esta escena podría ser cualquier cosa absurda, pero en esta historia eso tiene un significado importantísimo. ¿Cómo Tomás no tiene una presencia en la familia? ¿Cómo tú no tienes el lugar de mi hijo, de este lugar importante para mí? Porque si lo vemos desde la lógica diríamos el primo podría ir en la parte de atrás y Tomás adelante con mamá, pero vemos cómo él no es tomado en cuenta en ningún escenario, así como en este que es algo súper simple. Y vemos cómo van en el auto y él dice mamá ¿puedes poner música? Y ella voltea y le dice al primo ¿está bien si ponemos música? Y el primo dice sí, y la mamá actúa. Mamá, ¿le puedes subir al radio? ¿Está bien si le subimos al radio? Como la necesidad de su hijo no es tomada en cuenta. Entiendo que el primo venía con una situación emocional, claro, pero quiero que veas cómo esos detalles son perfectos porque retratan cómo mamá es ajena completamente a su hijo y cómo justo cuando ella iba a atropellar a una pequeñita en bici, conecta obviamente con el dolor que ella tiene. Tomás trata de abrazarla y lo que hace ella es paralizarse y se ve rígida, incómoda y solo le dice suéltame. Y vemos cómo a él le duele terriblemente el que su mamá lo rechace y que no puedan tener este vínculo afectivo. Otra escena es cuando están comiendo y estas comidas incómodas donde no se habla de mucho, que vemos una llamada constante y nos vamos enterando que mamá tuvo un amante en algún momento, como esa desconexión también nos refleja que no solamente ellos como papás hacia Tomás, sino ellos como pareja tampoco tenían ya un vínculo. Como él buscamos salidas para refugiarnos en otros espacios porque nosotros no sabemos qué hacer, porque solo estamos aquí porque tenemos que estar. Como él le da la pulsera a mamá y le dice tengo esto para ti y ella la ve con mucha indiferencia, solo se la pone por compromiso porque así se percibe y al final esa pulsera después Tomás la encuentra en el bote de la basura. Porque al final volvemos a entender que no hay esta empatía, que no me interesa lo que tú me des, tal vez tú eres el recordatorio de algo que perdí yo, porque al final no digo que la mamá no lo deseara al inicio de un embarazo, pero pierde justo en el embarazo a su hija. Y cómo es vivir este embarazo con esta ausencia, con este dolor, con esta falta de amor, de felicidad en este momento que debería ser tan esperado. Algo que también es importante es cuando entramos en este concepto de la habitación, esta habitación que fue retapizada, pero que está ahí en espera de, nadie la ocupa, nadie puede estar ahí. Es más,
Thomas ni siquiera tiene una habitación en la casa, él duerme en el sótano. Y entonces esta habitación sigue no intacta, pero sigue disponible, a pesar de que podría utilizarla cualquier otra persona, ha sido dejada ahí en el limbo, porque es el recuerdo no trabajado de la hija ausente. Y entonces cuando llega el primo a casa y lo primero que nota Thomas es este cobijo que le da mamá de ven, todo va a pasar, todo va a estar bien, tú tranquilo. La cara de Thomas es, ¿qué está pasando? Porque esa versión de esa mamá yo no la conozco. ¿Por qué lo estás haciendo con él y no lo puedes hacer conmigo? Y vemos cómo esta habitación es dada al primo para que él se pueda alojar. ¿Cómo viene el por qué él sí merece algo y por qué yo en mis 19 años no he tenido la oportunidad de disfrutar nada de esto? Y esto nos va llevando pues obviamente a una de las escenas más fuertes o más representativas, y mira que todas han sido muy fuertes. Es la escena donde el primo le cuenta a los papás la sospecha referente a que él mató al perro del vecino, que evidentemente sí lo había hecho, y vemos cómo los tres están en la habitación, él se queda en el pasillo y dice ¿qué está pasando? Mientras mamá acomoda la almohada y le dice no te queremos aquí, te tenemos miedo, ya nos dijo tu primo que mataste al perro, lárgate de aquí. Y él le dice, ¿pero por qué? Porque ya no se va a dormir contigo, ya te tiene miedo y se va a quedar en el cuarto. Lo que te decía hace un momento, el reafirmar, porque yo no puedo tener eso, este dolor. Sale papá de la habitación y le dice que te vayas y se regresa al cuarto y cierran la puerta. Este rechazo tan grande que tienen hacia él, el decir él está mal, él está haciendo algo incorrecto, pero no detenerse a ver qué está pasando en la dinámica y por qué Thomas está actuando de esta manera tan violenta, agresiva, dañina a su persona y a los otros. Desde mi perspectiva y lo que yo percibo es que ya venía este deterioro y que iba, y esto iba a terminar, o sea, iba a pasar, no es que no fuera a suceder, pero creo que el primo fue el detonante para que él confrontara ciertas cosas y se desencadenara la violencia que se vive al final. El rechazo tan marcado de los papás, el decir qué está pasando con mi dinámica, y bueno, lo demás ya lo conocemos, que es que va por el arma, que lo mata y que en ese momento no presenta un remordimiento, en ese momento que lo hace, hasta es el estoy con todo este enojo, esta furia, este dolor que hay detrás, y bueno, ya sabemos que daña al primo, daña a la mamá, daña al papá. Vemos cuando él se va de casa y se nota este ligero arrepentimiento, porque cuando él regresa no vemos un chico planeando que todo mundo piense que nos vinieron a hacer daño. Vemos el que vengo, me quito la chamarra, agarro el cuchillo y me lastimo. A partir del video que él mira en ese momento, cómo se da la construcción de la imagen de Laura. Esa Laura que conocimos todos a lo largo de la película nos cobra sentido. Y bueno, esto nos lleva a la importancia del proceso psicológico, cómo después de esta situación él tiene que vivir una recuperación física, emocional, mental, y en este proceso el acompañamiento que da el especialista. Hay una escena donde el enfermero cuestiona a la especialista de por qué no se lo dices y lo confrontas y ya, porque un proceso terapéutico es dar acompañamiento, el que la persona vaya descubriendo lo que sucedió, no solo confrontar. Claro, se puede utilizar la confrontación, pero en el caso de Thomas, pues había muchas situaciones que él había distorsionado, como la ausencia de la hermana, el qué pasó con mis papás, quién fue, qué nos hizo, el que él fuera acomodando cosas en su cabeza que formó para evadir el dolor tan grande que estaba sintiendo día a día en esa dinámica familiar. Yo creo que a partir de los indicadores que tenemos, yo podría sugerir que podemos ver aquí un trastorno de la conducta antisocial. Como siempre lo digo, al final es una película, es un personaje, solamente tenemos algunos elementos, no lo podemos asegurar al 100%, pero es algo de lo que se ve. Y bueno, aquí vemos que la conducta antisocial tiene que ver con esta falta de relación, con esta falta de integración de la persona, el contacto, el poder conectar con la vida y con lo que nos está rodeando de una manera correcta. Y vemos cómo Thomas fue un niño que no fue ya deseado, ya cuando llegó no fue un niño que se esperara con gusto, no fue estimulado, no fue tocado, querido, no fue un niño que se le llenara de amor, de integración socialmente. Vemos toda esta ausencia, el dañar a otros como un animal, dañarse a sí mismo, como al final del día esta violencia que estaba en casa todos los días pues
lo llevó a desarrollar ciertas situaciones en su personalidad y que eso nos trajo como resultado un comportamiento que desencadenó pues el asesinar a su familia. Esta película me parece hermosa porque refleja muchas cosas de la mente que a veces no entendemos, pero que son muy importantes para descubrir el por qué se puede dar algo. No solamente es que seas bueno o malo, puede haber muchas situaciones en tu vida que marquen ciertas partes y que te lleven a desarrollar ciertos trastornos o tener ciertas complicaciones en tu vida. Así que, bueno, pues como siempre nos deja una grandiosa reflexión. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de esta película? Si no la has visto, si tienes dudas, escríbeme, te voy a estar leyendo. Te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.